maravilla. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que ya hemos revisado un poco, pero que vamos a profundizar un poco más. Y este tema es sensación y percepción. Espero que se encuentren muy bien y pues vamos a iniciar. A lo mejor has volteado a ver el cielo y has creado imágenes en tu mente cuando has observado las nubes. O bien has escuchado de apariciones que se hacen de imágenes religiosas, sobre todo, por ejemplo, aquí la imagen supuestamente de la Virgen en un tronco, o inclusive en papas fritas. A ver, ¿logras captar qué es lo que se ve ahí? O bien, o inclusive hasta la imagen de Jesús en un chocolate. Si te fijas, si fijas tu mirada en ese chocolate, podrás tener una imagen, posiblemente una imagen vaga de Jesús en el chocolate. Y bueno, pues para todo esto, resulta que se da gracias a la percepción, gracias a este proceso psicológico básico que es la percepción, es que nosotros podemos interpretar y captar estas imágenes. Pero pues antes de que se dé el proceso de percepción como tal, tenemos lo que nosotros conocemos como la sensación. Este es un paso previo a la percepción. Yo no puedo percibir algo que no entra por mis sentidos. Entonces, la sensación hace referencia a la recepción de los estímulos mediante los órganos sensoriales. ¿Sabías tú que la vista es el mayor sentido para captar los estímulos de nuestro alrededor? Más o menos un 80% de todos los estímulos que se nos presentan son visuales, es decir, que nuestra vista, obviamente aquellos que gozamos de la vista, toda la información que se nos presenta a nuestro alrededor, la gran mayoría es visual. Y entonces tenemos que hay otros sentidos, claro, que nos permiten también captar los estímulos. Entonces, entender que la sensación es el recibir la información, la recepción de todo lo que hay a nuestro alrededor mediante nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto y nuestro tacto o nuestra piel. Entonces, estos 5 sentidos y 5 órganos van a permitir que tú y yo interpretemos toda la información que está a nuestro alrededor. Y esto nos va a llevar a que se presente la percepción. La percepción es algo así como entra la información por medio de mis ojos a mi cerebro, pasa a través de nervios, a través de neuronas y llega al cerebro. En el cerebro se va a procesar toda esa información y se va a dar una interpretación a ese estímulo sensorial, a ese estímulo que se captó de manera inicial. Esto se da en microsegundos, es decir, tú ves al cielo, ves las nubes y enseguida das una interpretación de esa nube, de lo que se te figura esa nube. Entonces, esta información o este proceso se va a dar en microsegundos. Y a todo este proceso lo conocemos, por tanto, como sensopercepción. La primera parte hablando desde la cuestión sensorial y la segunda hablando desde la parte de la interpretación de esos estímulos o de toda esa información. Y la sensopercepción, chicos, está conformada por 3 fases.
La primera fase de la sensopercepción es la detección, es decir, hace esta parte referencia a la cuestión sensorial cuando recibimos esa información. La segunda parte es la transmisión, es decir, esos estímulos se convierten en impulsos eléctricos y viajan por medio de los nervios y por medio de las neuronas a nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro se va a procesar, se va a completar este proceso de sensopercepción gracias al procesamiento de ese estímulo que se convirtió en un impulso y que ahora cobrará sentido, y esto será en nuestro cerebro. Para todo esto, chicos, se requiere de una parte muy importante que es la experiencia previa. Obviamente necesitamos tener nuestros órganos sanos, nuestra vista, nuestros oídos, nuestro gusto, para poder recibir la información. Y obviamente también necesitamos tener en nuestro cerebro las estructuras necesarias para poder procesar esa información. Pero aquí entra un concepto que es sumamente importante para la percepción, que es la experiencia previa. ¿Qué te imaginas que es la experiencia previa? Cuando hablamos nosotros de experiencias, hablamos de cosas que nos ocurren, de cosas que nos han pasado o que nos están pasando. Y bueno, pues justo eso es la experiencia previa. Son todas estas cosas que tú y que yo hemos vivido y que cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes, aun cuando compartamos un mismo espacio. Esa experiencia previa es justo la que nos va a permitir darle la interpretación de acuerdo a lo que hemos vivido y a lo que estamos viviendo. Y entonces vamos a hacer un ejercicio. Es muy posible que ya hayas visto esta imagen y quiero que la veas por un momento y que me digas hacia qué lado está girando la mujer, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Obsérvala un momento y trata de identificar si gira hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. ¿Cómo es que interviene la experiencia previa aquí? Bueno, pues aquí intervienen no solamente las estructuras, toda la parte neurológica, sino también la manera en cómo cada uno ha vivido. Se dice, por ejemplo, ante esta imagen, que si tú observas que la mujer está dando vueltas hacia el lado derecho, es porque la dominancia de tu hemisferio cerebral es del lado izquierdo. Y si tú observas que la mujer está girando hacia el lado izquierdo, es porque la predominancia de tu cerebro es del lado derecho. Y bueno, pues estas son tan solo teorías, no hay nada estipulado, no hay alguna ley que nos indique que esto sea cierto. Y vamos a ver otra imagen. Aquí la experiencia previa también es importante porque nos permite identificar que un elefante tiene 5 patas. Y entonces, ante esta imagen, cuenta las patas del elefante. Si nosotros lo vemos de pasada, rápido, sin analizar la imagen, podríamos ver que el elefante tiene 6 patas. Inclusive habrá quien que vea más patas en el elefante. Esto se debe a un efecto óptico, es decir, la imagen ha sido creada de tal manera que confunda a quien la está viendo, que confunda al espectador.
Y entonces, si tú analizas la imagen con detenimiento, vas a notar que efectivamente el elefante tiene 5 patas, pero que de primera vista pudimos haber contado más por este efecto óptico. Y bueno, estas imágenes que te presentaba en un inicio respecto a apariciones que se hacen en comida, en objetos, en la calle, pues también tienen mucho que ver con la experiencia previa. Si no eres una persona creyente, posiblemente jamás verás la figura de una imagen religiosa plasmada en tu comida o por donde transitas. Sin embargo, si eres una persona creyente, pues seguramente tu mente creará todas las creará todos los elementos necesarios para poder dar una interpretación y en este caso una interpretación hacia una aparición, un milagro, cuando la persona es creyente. Muchas veces, aunque no seamos creyentes, pues aunque seamos creyentes, perdón, sabemos que es una cuestión o de coincidencia o puede que sí creas. Ya esto es de cada uno, no se juzga, pero pues cada uno lo interpreta. Y además, pues todo esto se debe gracias a la percepción que tenemos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro puede percibir muchas cosas que no son ciertas, como por ejemplo, esta imagen que observas es una imagen, tiene movimiento. Si tú te quedas mirando esta imagen, es muy posible que te llegues a marear dependiendo del número del tiempo que te quedas observando esta imagen. Es una imagen que nos habla de una ilusión óptica. Es decir, nuestra mente produce como si esta imagen nunca se terminara. Y más adelante estaremos revisando justo cómo es que nuestro cerebro organiza toda esa información que está en nuestro exterior. Por tanto, ten cuidado con las cosas que ves, sobre todo, que escuchas, que pruebas, que llegas a oler, y si te resultan algo extrañas, pregúntate si no es una ilusión o si no es una necesidad de tu cerebro el querer ver, escuchar, oler o usar eso. Gracias, cuídate mucho, nos vemos más adelante y que estés muy bien.